Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Linde, gobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso que Luis María Linde será el próximo gobernador del Banco de España y que la exdirectora general del Tesoro, Soledad Núñez, será subgobernadora. El nombramiento de Linde como gobernador y de Soledad supone la recuperación de un consenso entre el Partido Popular y el PSOE respecto a la dirección del Banco de España, que había quedado roto en el año 2006. Y Bankia será investigada. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito durante el proceso de constitución de la entidad. Por el momento ya se ha pedido documentación al Banco de España como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, reconoce que existe una demanda social para que las actividades de las entidades bancarias sean sometidas a análisis. Y Alemania ha advertido que no apoyará un rescate directo de las entidades financieras, aunque también entiende que las reformas hechas en España hacen innecesaria una intervención similar a la de Grecia, Irlanda o Portugal. Por ello, la última propuesta que baraja ahora Bruselas es la posibilidad de que el Fondo de Rescate Europeo inyecte el dinero directamente al FROB y que sea este organismo, que depende del Banco de España, el que se encargue de sanear los bancos más problemáticos. Y el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, ha asegurado a un medio de comunicación que el Fondo Europeo atenderá lo que la banca española necesite si es lo que necesita. Este ha salido al paso de la polémica por unas declaraciones realizadas a Televisión Española en las que apuntaba que la banca española podría necesitar entre 80.000 y 100.000 millones de euros del Fondo de Rescate Comunitario para recapitalizarse. Dice que desconoce la cifra y que se ha limitado a comentar lo que ha leído en los medios de comunicación, pero hay que esperar los informes del Fondo Monetario Internacional. Y vamos a Andalucía, seguimos de cerca el caso de los expedientes de regulación de empleo, y es que nuevas informaciones indican que las empresas de la Sierra Norte de Sevilla implicadas en los ERE funcionaban como un trust, es decir, como un conglomerado de compañías que tenían una dirección común y coordinada. La Guardia Civil considera que tenían esta dirección común y las empresas de dos exediles del PSOE en el Pedroso recibieron 16,8 millones de euros. La Sierra Norte de Sevilla, con 30.000 habitantes, obtuvo el 70% de las ayudas y Guerrero otorgó ilícitamente una parte importante de estas subvenciones a esa zona. De Andalucía vamos a Madrid y también ha tenido lugar en la capital de España una protesta en pro de la agricultura. Bajo el lema Llévame al huerto, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, COAG, ha presentado en Madrid la plataforma de venta online y sin intermediarios, ARCO. Esta plataforma pretende acercar a los consumidores al punto de origen de los alimentos que consumen el campo. Y vamos a hacer una parada en el camino porque hoy el mundo del deporte está de luto. Ya como todos ustedes sabrán, la noticia trascendía a mediodía aproximadamente. Manolo Preciados fallecía. Hugo, cuéntanos todos los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Anabel. La verdad que un día muy triste y sobre todo para aquellos que fuimos compañeros, rivales de Manolo Preciado en el mundo del fútbol. Justamente un hombre bueno se nos va y en este caso el fútbol español está de luto. Manolo Preciado, que había empezado su carrera deportiva en el Racing de Santander como futbolista, como entrenador lo hizo también en diferentes equipos, como en la Unión Deportiva Levante y el Sporting de Gijón, con los que ascendió a la primera división del fútbol español. También tuvo su periplo en otros equipos donde de segunda división B lo subió a segunda división A. Y una persona que también tuvo una vida dura con varios desafortunados incidentes, el fallecimiento de su esposa por una larga enfermedad, de su hijo en un accidente, superó un trance, pero no pudo superar este último, que fue un infarto que le dio en Valencia, antes de firmar justamente por el Villarreal, el que había llegado ya a un acuerdo. Y pasamos ya al mundo del deporte. En definitiva, mañana comienza esa Eurocopa, esa ansiada Eurocopa que tiene España como el rival más importante para los demás equipos. El equipo español jugará el domingo a las 6 de la tarde su partido frente a Italia, pero aquí también vemos a Portugal ya entrenando con Cristiano Ronaldo, también con uno de los partidos más atractivos de esta primera jornada, como es ese Portugal-Alemania. Mañana la inauguración, donde el local Polonia juega frente a Grecia en el primer partido a las 6 de la tarde
tarde que iniciará esta Eurocopa. En el Málaga sí sigue trabajando arduamente para recomponer esa plantilla de cara a ese importante acontecimiento que tendrá la próxima temporada con esa Liga de Campeones, esa previa. Bojan puede ser un jugador importante para las filas del Málaga Club de Fútbol. El jugador que estuvo bajo las filas del Barcelona, ahora mismo pertenece a la Roma, pero no ha tenido los minutos que él deseaba con Luis Enrique como entrenador. Bojan podría estar en la agenda de Antonio Fernández, el director deportivo en estos momentos del equipo de la Costa del Sol. Les avanzamos ahora a otros asuntos del día. Esperanza Aguirre va a reducir la mitad del número de diputados en la Asamblea de Madrid, además bajará el sueldo de sus funcionarios en un 3%. Zara, la empresa del grupo Inditex, se sitúa por segundo año consecutivo como la única empresa española entre las 100 con mejor reputación del mundo. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el chofer del exconsejero de Empleo de la Junta, Juan Francisco Trujillo, quede en libertad. Linde, gobernador del Banco de España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados que Luis María Linde será el próximo gobernador del Banco de España y que la exdirectora general del Tesoro, Soledad Núñez, será subgobernadora. El nombramiento de Linde como gobernador y de Soledad como subgobernadora supone la recuperación de un consenso entre el Partido Popular y el PSOE respecto a la dirección del Banco de España, que había quedado roto en 2006. La decisión del Gobierno Popular relega a otras candidaturas que estaban bien posicionadas para sustituir a Ordóñez. Linde además se conoce en el Banco de España a la perfección. De hecho, tiene un despacho desde hace años, ya que es asesor para asuntos internacionales. Antes fue director general del Departamento de Extranjero. En sus años en este departamento, Linde vivió y compartió decisiones delicadas entonces para la economía española. Los problemas acuciantes de su deuda no son nuevos para el país. Hace 20 años también era asfixiante entonces. No obstante, España tenía por aquellos años capacidad para tomar medidas como devaluar la peseta. Y el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, ha asegurado a un medio de comunicación que el Fondo Europeo atenderá lo que la banca española necesite, si es que lo necesita. Este ha salido al paso de la polémica por unas declaraciones realizadas a Televisión Española en las que se apuntaba a la banca española que podría necesitar entre 80.000 y 100.000 millones de euros. En su opinión, incluso aunque llegara a esas cifras, habría dinero de sobra en el Fondo Europeo, que cuenta con 240.000 millones. Pero ha insistido en que hay que esperar porque quizá es una cifra manejable que no hace necesario ni recurrir al Fondo Europeo. En sus declaraciones a Televisión Española, López Istúriz ha reiterado que será el gobierno español, soberano y elegido, el que tome las decisiones sobre si recurrir o no a este fondo, en caso de que finalmente la Unión Europea decida crear los mecanismos para ayudar a la banca española durante el Consejo Europeo, que tendrá lugar el próximo 28 de junio. En su opinión, Bruselas solo exigirá condiciones a la banca y nunca al gobierno, porque no se trataría ni de un rescate ni de una intervención, sino solo de una ayuda. En este sentido, se ha referido a las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que los hombres de negro no van a venir a España. Y según el Fondo Monetario Internacional, la banca española necesitaría en torno a 40.000 millones de euros para terminar de cubrir las pérdidas de su cartera crediticia. De ahí la polémica. El informe del FMI, no obstante, se hará público el próximo lunes y cifra así el déficit de capital de la banca. Es más, advierte de que los 80.000 millones de euros de provisiones totales que tiene que afrontar solo podrán ser cubiertos en un 50% después de agotar resultados anuales y absorber pérdidas con fondos propios.
Pues solamente los bancos nacionalizados Catalunya Caixa y Nova Galicia necesitarían 9.000 millones de euros adicionales del Estado para poder cumplir con los 2 decretos de saneamiento aprobados este año por el Gobierno, unos 4.500 millones de euros cada uno. Así lo ha revelado en la Subcomisión del Control del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria el subgobernador del Banco de España, Javier Ariztegui. En consecuencia, si el Gobierno no las vende este año, el Estado tendrá que aportar esta cantidad. El ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestó el pasado mes que el Gobierno se planteaba, entre otras alternativas, suspender las subastas de estas 2 entidades. El motivo, la falta de compradores a precio razonable. ¿Ah, sí? Hombre, qué bien. Y la posición del Banco Central Europeo es defender que las necesidades de capital de los bancos españoles sean calculadas de forma realista. El presidente de la entidad, Mario Draghi, dice que prefiere no profundizar en la cuestión a la espera de conocer el informe que publicará el Fondo Monetario Internacional, así como la auditoría que llevarán a cabo las consultoras independientes contratadas. Asimismo, el presidente del BCE declinó pronunciarse sobre la necesidad de que España solicite ayuda externa. El Banco Central Europeo mantuvo hoy sus previsiones de contracción económica para 2012, mientras revisó a la baja sus pronósticos de inflación para este año y el que viene. Baile de cifras, como ven, y es que aún no conocemos los datos reales. Como dicen desde Bruselas, habrá que esperar a dar números tras finalizar la auditoría que se está realizando a los bancos españoles. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, le ha dicho hoy al gobierno español que cualquier petición de rescate financiero debe basarse en valoraciones realistas sobre las necesidades de recapitalización y las posibilidades de financiación por parte del gobierno. También ha dicho que el BCE no empuja a nadie a pedir el rescate, sino que es una decisión soberana. Draghi ha hablado de España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha decidido mantener los tipos sin cambios en el 1%, a pesar de las amenazas sobre el crecimiento. Las previsiones de ligera contracción para este año se mantienen en el 0,1%, mientras que para 2013 el BCE hace una ligera revisión a la baja y sitúa el crecimiento medio en el 1%. Draghi también informó de que se garantiza la liquidez ilimitada a los bancos hasta comienzos de 2013, pero solo para operaciones a 3 meses. Y como no, hablamos un día más de nuestro riesgo tras cerrar ayer con una rentabilidad del 6,28% y subir en su apertura la prima de riesgo. Hoy se relajaba bajando a mediodía hasta los 480 puntos. En cuanto al resto de países periféricos, la prima de riesgo de Portugal caía al comienzo de la apertura hasta los 1.029 puntos y Grecia también lo hacía hasta los 2.700. La prima de riesgo de España, de la que tanto se habla últimamente, sigue marcando la confianza o desconfianza en los inversores, que miran con lupa a España. El apoyo del G7 y de varios países de la Unión Europea y la tesis del gobierno español sobre las medidas a tomar para la banca parecen haber apaciguado los ánimos en los mercados. La prima de riesgo se sigue relajando y se situaba a media mañana en los 480 puntos básicos, 14 menos que al cierre de la sesión de ayer, por la caída de la rentabilidad del bono español desde el 6,29% hasta el 6,14%. El apoyo del G7 y de varios países de la Unión Europea a las tesis del gobierno español sobre las medidas necesarias para recapitalizar la banca, así como el anuncio del Banco Central Europeo sobre la garantía de liquidez ilimitada hasta 2013, han contribuido a apaciguar los ánimos, pese a que Alemania mantiene sus reservas sobre el modo de abordar el proceso. La prima de riesgo mide el interés que hay que pagar a los inversores para que compren deuda soberana española frente a la alemana. El rendimiento del bono alemán a 10 años subía ligeramente hasta el 1,3%. Y en medio de las dudas sobre la solvencia de la banca y de un posible rescate a nuestro país, el Tesoro Público ha captado 1.499 millones de euros en bonos, por debajo del máximo marcado de 2.000 millones en la primera subasta que celebra después de las fuertes tensiones de la pasada semana. Es la cantidad más pequeña desde que comenzó la crisis. Prueba superada. El Tesoro Público ha colocado hoy 2.074 millones de euros en 3 emisiones de deuda sin ningún problema de demanda. Es más, las peticiones han triplicado la oferta. Eso sí, las dificultades se centran una vez más en el coste.
El Tesoro ha tenido que subir el interés hasta el 6,121% en los bonos a 10 años, el más alto este año. La emisión ha cubierto el máximo importe previsto, que oscilaba entre 1.000 y 2.000 millones de euros, un objetivo inferior al que habitualmente se suele fijar como horquilla para este tipo de operaciones, debido a la adversidad de los mercados. Esta colocación es la primera después de que la prima de riesgo marcara su máximo histórico en 539 puntos la semana pasada. Entre los factores que han permitido a España cerrar su emisión de hoy con una aceptable subida de la rentabilidad, figura en primer lugar el hecho de que Alemania parece dispuesta a ceder a las exigencias de aceptar un rescate de la banca sin pasar por el Estado, según Saxo Bank. Tras la colocación de hoy, la prima de riesgo se relajaba hasta 472 puntos básicos. Y Bankia es una de las principales preocupaciones de los inversores, que también dudan de la capacidad del Gobierno para cumplir con los objetivos del déficit, sobre todo por los desvíos de las comunidades autónomas. Su proceso de constitución está ahora en debate, sobre todo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias para investigar si pudo haberse cometido algún delito. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito en el proceso de constitución y salida a bolsa de Bankia. Así lo ha revelado en una entrevista con EFE el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Bruce. Ha explicado que se ha pedido documentación para ser analizada tanto a Bankia como al Banco de España. Las peticiones son en este momento todas de acumular documentación que nos permita analizar esa documentación con la mayor presteza posible y poder situar a partir de ese momento si los hechos son constitutivos de delito, y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pues pasaríamos a pruebas tanto testificales o, en su caso, si procediera de imputación. Los delitos investigados son al menos 5 delitos contables: falsedad documental, administración desleal, estafa y apropiación indebida. El juzgado número 21 de Madrid ya tramitaba una querella presentada por Manos Limpias contra Rodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de España. La Fiscalía ha pedido al titular de ese juzgado que se inhiba de la investigación en favor de la Audiencia Nacional. Y el presidente del Gobierno ha analizado hoy en la Moncloa con el primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte, la crisis financiera de la zona euro y las propuestas para avanzar hacia la Unión Bancaria Europea. Holanda fue uno de los primeros países en salir al rescate de sus bancos en 2008. Además, se tratarán las medidas que los socios europeos pueden poner encima de la mesa en la cumbre que se celebrará en Bruselas a finales de mes. Pero antes, Rajoy tendrá otra cita. Ha sido invitado a participar en el encuentro del G20 que se celebrará en la localidad mexicana de Los Cabos los días 18 y 19 de junio. El Gobierno ha anunciado hoy que ayudará a los empresarios que hayan fracasado en su primera iniciativa. Así se ha puesto de manifiesto en un encuentro celebrado hoy en la capital. Se trata de una ayuda para que puedan cuanto antes librarse de sus cargas y volver a poner en marcha su proyecto empresarial, así como la aprobación de un fondo de inversión de 40 millones de euros para emprendedores. Los emprendedores tienen una cita ineludible en Madrid, la primera edición de Spain Startup and Investor Summit, una plataforma que presentará las mejores iniciativas de los emprendedores españoles y facilitará el contacto con inversores interesados en empresas innovadoras. Así lo destaca su presidenta, María Benjumea. Queremos que sea un punto de encuentro entre inversores nacionales e internacionales y los emprendedores españoles, que conozcan realmente a las personas que están detrás de esos proyectos y a los proyectos tan extraordinarios, con capacidad de crecimiento, de éxito y además con dimensión internacional. Por tanto, que el mundo entero conozca nuestros proyectos emprendedores. La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado en este marco una nueva medida que ayudará a los empresarios que hayan fracasado en su primera iniciativa. La necesidad de que aquellos emprendedores que no han tenido éxito por la coyuntura económica y sin su culpa en su primera iniciativa puedan cuanto antes liberarse de las cargas de esa primera optación para poder continuar con su espíritu emprendedor. Devolver la credibilidad a la marca España e impulsar el emprendimiento son los objetivos de este encuentro, que parte de una idea. España es un país de emprendedores, tal y como asegura el presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de IE Business School, Juan José Güemes. España sí es un país de emprendedores y además en estos momentos reúne unas condiciones extraordinarias para que se produzca una explosión, una revolución emprendedora.
Medio centenar de empresas de reciente creación presentan sus proyectos en este foro que espera convertirse en un referente del sector. Y los autónomos no tendrán que responder a partir de ahora con todo su patrimonio si fracasa su negocio. Es la nueva ley de emprendedores que está preparando el Gobierno. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha anunciado la puesta en marcha de un fondo de conversión de 40 millones de euros, una iniciativa pionera en nuestro país. Con esta nueva ley, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende dar facilidades al autónomo. En el caso de que su negocio fracase, no se verá obligado a responder con el hogar familiar, tal y como ocurre ahora. El presidente de la Asociación de Trabajadores de Autónomos, Lorenzo Amor, ha defendido a estas personas que luchan por poner en marcha una iniciativa profesional. Dice Amor que son el motor del empleo y la reactivación de la economía. Además, ha añadido que los emprendedores no tendrán que adelantar el IVA de las facturas emitidas pero no cobradas, aunque en una primera fase esta norma solo se aplicará para las facturas de las administraciones públicas. Amor recuerda que el 80% de las empresas tienen entre 0 y 2 trabajadores y generan casi el 40% del empleo. Una ley que verá la luz antes de septiembre y que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha adelantado que se pondrá en marcha una iniciativa pionera para estos emprendedores. Consiste en la creación de un fondo de coinversión de 40 millones de euros que proveerá de préstamos a las nuevas empresas. Pues estos y otros asuntos se analizarán a partir de hoy en el nuevo periódico digital español Huffington Post. Este medio cuenta con unos 48 millones de usuarios únicos en todo el mundo y con presencia en Canadá, Reino Unido y Francia. La versión española está participada a un 50% por Prisa Noticias Editora del País y cuenta con una redacción de 7 personas dirigidas por Montserrat Domínguez. Silencio. Es la primera portada de la edición española del Huffington Post, el nuevo medio de comunicación digital, participado en un 50% por el grupo Prisa. Inicia hoy su andadura en España, con la periodista Montserrat Domínguez al frente. Y la oportunidad de dirigir el Huffington Post supone precisamente eso, explorar, conocer un poco mejor lo que nos ofrecen las nuevas herramientas a los periodistas, fundamentalmente la información online, pero también la posibilidad de interactuar con los lectores, que es algo que en la radio sí se hace de una manera más fluida, pero por ejemplo en televisión siempre ha sido un poquito más complicado, y en otros medios donde yo he trabajado no era tan sencillo. Huffington Post combinará información y opinión y mantendrá una conexión continua con las redes sociales, dando especial trascendencia a los blogueros, una fórmula mágica que en Estados Unidos consiguió arrebatar el liderazgo en Internet a The New York Times y se consolidó con un premio Pulitzer. Sin embargo, esto no significa que en un futuro los medios de comunicación sean 100% digitales. Siempre habrá periódicos y revistas en papel. Así lo afirma la cofundadora de la web informativa estadounidense Arianna Huffington. No, not at all. I think that in the foreseeable future, as long as you and I are alive, there will be newspapers, there will be magazines. I don't think it's going to be a complete elimination. El nuevo soporte cuenta con unos 48 millones de usuarios en todo el mundo y con presencia en Canadá, Reino Unido, Francia y España. Próximamente le tocará el turno a Italia. Y seguimos hablando de empresas porque hoy hemos conocido un dato. La empresa del grupo Inditex, Zara, se sitúa por segundo año consecutivo como la única española entre las 100 con mejor reputación del mundo. Según un informe elaborado por la consultora Reputation Institute, Zara ocupa de nuevo el puesto 82 en la lista. Es decir, está en la parte alta del nivel medio moderado o en la escala de fortaleza. Para elaborarla se han realizado encuestas entre consumidores de 15 países, entre ellos Alemania, Australia, Brasil o China. Y el Corte Inglés ha anunciado un abaratamiento de precios de hasta un 20% en más de 5.000 productos vinculados a la cesta de la compra dentro de una nueva estrategia que busca adaptar al precio al de la competencia y responder a las demandas del consumidor. Según informa la cadena, esta medida afecta tanto a productos frescos como a todas las marcas de ultramarinos y refrigerados, vinos y licores, además de artículos de droguería y perfumería. El listado de precios se revisará semanalmente. La bajada se aplicará en centros Hipercor, Supercor Express y el súper del Corte Inglés. Esta estrategia va en la línea lo que ya hizo anteriormente Carrefour, descontando el IVA a las personas mayores de 65 años y familias numerosas.
Y en Andalucía seguimos de cerca el caso de los ERE y es que nuevas informaciones indican que las empresas de la Sierra Norte implicadas en los ERE funcionaban como trusts, es decir, como un conglomerado de compañías que tenían una dirección común y coordinada. El atestado señala los fondos percibidos por ese entramado de empresas dirigidas por José Enrique Rosendo y José María Sayago, exconcejales del PSOE en El Pedroso, Sevilla, que obtuvieron resoluciones de ayuda en torno a 29 millones de euros y recibieron efectivamente 16,8 millones. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recoge en su informe la existencia de repetidas y significativas irregularidades y arbitrariedades en las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, destinadas a favorecer a determinadas personas relacionadas con cargos públicos y el PSOE. La Sierra Norte de Sevilla, con 30.000 habitantes, obtuvo el 70% de las ayudas y Guerrero otorgó ilícitamente una parte importante de estas subvenciones a esa zona de Sevilla. Y jornada de protestas en Andalucía contra los recortes de la Junta. Los sindicatos han convocado una serie de caceroladas para defender el empleo público y los derechos de los funcionarios. Denuncian que los recortes aprobados en el Consejo de Gobierno son ineficaces para la economía y destruyen el empleo. Las organizaciones sindicales lamentan además que el Gobierno autonómico no les haya convocado a la Mesa General de Función Pública para hablar sobre el plan de ajuste. A esta protesta se suman la de los universitarios, coincidiendo con la reunión del ministro José Ignacio Wert con los rectores. Los estudiantes protagonizan una nueva jornada de paro académico tras 15 días de concentraciones. Y en la Comunidad de Madrid, su presidenta Esperanza Aguirre va a reducir a la mitad el número de diputados en la asamblea de hoy. De los 169 quiere dejar hasta un máximo de 65 en la presente legislatura. Para llevar a cabo este recorte es necesario modificar el Estatuto de Autonomía, algo que el Ejecutivo de Aguirre no tendrá problemas porque cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento madrileño. Y hablando de la Comunidad de Madrid, esta sacará a concurso público la instalación de peajes en la carretera M45 y el resto de autovías regionales y confía en adjudicarlo antes de final de año. Entre las medidas aprobadas por el Gobierno regional figura la de sacar a licitación pública las instalaciones de peajes en la carretera M45, que depende de la Comunidad de Madrid, para que sean los automovilistas que realmente utilizan la vía quienes colaboren económicamente a su mantenimiento y no los peatones o los que tienen el coche en el garaje. Ha precisado, sin embargo, que quedarán excluidas de pago los peajes de las autovías donde no exista una alternativa de paso que no sea de pago y que si finalmente en esas también se colocaran este sistema, se habilitaría algún tipo de abono para que resulten más baratas para que residan en la zona y tengan que pasar a diario para procurar no hacer injusticias. Aguirre ha informado de que las 74 tasas se verán afectadas por la modificación del presupuesto regional y ha destacado que la colocación de peajes no ocasionará costes a la comunidad porque será el adjudicatario del concurso el que lo financie y obtenga la concesión para su explotación.